Los invito a que vayamos a la escritura segunda de Timoteo 2:1 y les ruego que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer Tito 2:1 y segunda de Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios ahí en Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón de cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, para que puedan entender, Señor, tu palabra, para que puedan comprender tu palabra, Señor. Obra, Señor, para salvación, Señor, porque solamente, Señor, en ti, Señor, podemos ser salvos, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra en este día, Señor, como también a mi hermano Anderson, Señor. Lo ayude, Señor, y lo sostenga, Señor, en este día, Señor, en la predicación de tu palabra, Señor. Porque somos hombres imperfectos, Señor, hombres pecadores, Señor, que te sirven, Señor, pero solamente por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Señor, podemos, Señor, traer, Señor, tu palabra, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Danos gracias, Señor, para predicar, Señor, y enseñar, Señor, conforme, Señor, a tu buena voluntad, Señor. Por eso, Señor, te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para que esté sobre nosotros, Señor, comprendiéndote, Señor, y para que podamos conocerte cada vez más, Señor, en tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor, y te lo imploramos en el nombre de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la predicación en la iglesia. Ya casi, como dije antes, ya casi vamos a concluir este tema acerca de la eclesiología y todo lo que tiene que ver acerca de la iglesia. Ya habíamos explicado el gobierno, lo que significa la iglesia, habíamos explicado ya los sacramentos y ya casi vamos a terminar. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la predicación. No voy a enfatizar ningún punto en general acerca de la predicación, si es predicación expositiva, si es textual o si es una predicación temática, sino vamos a ver más o menos la predicación de una manera más general. Entonces, la predicación en la iglesia es algo fundamental. Básicamente la predicación en la iglesia es donde los siervos de Dios lo que hacen es instruir al pueblo de Dios en el conocimiento de Dios. La predicación en la iglesia es algo muy importante para todos los creyentes, ya que por medio de la predicación nosotros podemos conocer mucho más a nuestro Dios. Además, la predicación es algo que nosotros podríamos decir que es algo solamente exclusivo, solamente del cristianismo, porque el cristianismo es el único que enseña la palabra de Dios. La predicación es como, podríamos considerarlo como la tijera para el peluquero, es una herramienta demasiado importante para su trabajo. Y para cada cristiano, la predicación es su alimento espiritual, es el alimento que Dios le da para que siga creciendo en su vida cristiana. Incluso como cristianos nos encontramos nosotros también con un sinnúmero de religiones en todo el mundo, donde todas ellas tienen sus intérpretes o tienen sus gurús que enseñan e instruyen a los adeptos, ya sean estos hindúes, judíos o musulmanes. Pero todas estas religiones lo que enseñan son tradiciones ancestrales de sus antepasados, de cómo sus antepasados veían el mundo, y más que todo lo que enseñan estas religiones de ética y filosofías y la manera de cómo sus antepasados
veían el mundo, tenían su cosmovisión acerca del mundo. Y cómo el hombre puede también encontrar un camino hacia la salvación, pero nos damos cuenta que todas estas religiones tienen un sinnúmero de caminos para tener salvación. Pero si nosotros miramos el cristianismo enseña, y el Señor Jesucristo también fue enfático al decir en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el cristianismo solamente el camino es Cristo para nuestra salvación. Y los hindúes dicen que lo importante no es el camino, lo importante es llegar. Bueno, entonces si lo importante no fuera el camino, supongamos yo me fuera para Honda y tomar el camino de aquí hacia arriba, pues considero que no llegaría. Entonces Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí es importante el camino, porque si no conocemos el camino no podemos llegar. Pero a diferencia de lo que piensan las demás religiones, solo los cristianos son los únicos que poseen las buenas noticias de la salvación, ya que cada vez que un cristiano predica el Evangelio, este cristiano lo que está haciendo es un embajador de Cristo, un embajador de Dios que habla en el nombre de Dios. Y cuando alguien está rechazando el mensaje de Dios, no nos está rechazando a nosotros, al que está rechazando es a Dios, porque nosotros hablamos por medio de Dios, en el nombre de Dios. 2 Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sin la predicación podríamos decir que los cristianos perderían verdaderamente su identificación como cristianos, ya que todos como cristianos, todos los domingos nos reunimos en el nombre de Dios a escuchar la palabra de Dios, que puede ser palabra de consuelo, palabra de esperanza o palabra de advertencia, que son esenciales para toda nuestra vida como cristianos, ya que el Dios de los cielos ha decidido revelarse a todos los hombres por medio de su palabra, de la Escritura, y les ha dado a conocer su voluntad con el propósito de salvar al mundo caído. Y las Escrituras nos muestran un sinnúmero de pasajes donde los apóstoles enfatizan mucho en predicar la palabra de Dios. Uno de estos pasajes es 1 Timoteo 4:5, donde acá el apóstol Pablo le da instrucciones al apóstol a Timoteo, donde le dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que ha seguido. Pablo nos habla acerca de enseñar, instruir a todos los hermanos en la verdad. Y al concluir estas directrices a Timoteo, ahí en el versículo 11 del capítulo 4 nos dice: esto manda y enseña. Le está diciendo a Timoteo que Timoteo también debe enseñar con toda autoridad. Por eso cuando se expone la Escritura, ella tiene la autoridad en sí misma, porque es la misma palabra de Dios lo que está siendo expuesta. Y por eso cuando exponemos la Escritura, la debemos recibir la predicación como palabra de Dios, siempre y cuando esta palabra esté conforme a la voluntad de Dios, y si es enseñada conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, la Escritura. Así como Dios ha dado también autoridad a los hombres para que los hombres también ejerzan cargos, como lo vemos en nuestros gobernantes, en la policía. Estas personas tienen una autoridad delegada por Dios, como nosotros vemos ahí en Romanos 13:1, dice la Escritura en Romanos 13:1: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido, a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Todos como creyentes estamos sometidos a autoridades, y en la iglesia igualmente también encontramos también autoridades, y cuando se nos predica o se nos enseña la palabra de Dios también tiene autoridad
en sí misma, porque es la misma palabra de Dios y porque Dios nos está hablando a nosotros, tiene la autoridad de Dios. Esto lo podríamos, la autoridad viene de Dios. En una ocasión un puritano se encontraba predicando un sermón, y en medio de este sermón el rey se levantó a aplaudir al puritano por este sermón que él se encontraba dando. Y la respuesta de ese puritano es: cuando Dios habla, los hombres deben callar, porque la autoridad de la palabra, lo que se está explicando, tiene autoridad del mismo Dios. También nosotros vemos en otros pasajes como 1 Timoteo 5:17, que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo que nosotros notamos aquí en este pasaje acerca de la predicación es que los líderes de la iglesia en lo que más se deben enfocar es en predicar y en enseñar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos considerando Efesios 4:12, donde nos hablaba acerca de perfeccionar a los santos, y dijimos que la labor principal de la iglesia era perfeccionar a los santos, Dios, y que Dios le ha dado pastores y maestros para que edificaran también al pueblo de Dios? La predicación es la función primaria de la iglesia, donde se proclama la palabra de Dios, y con ella se está perfeccionando a los santos para toda la obra del ministerio. Cuando se expone la palabra de Dios, Dios está instruyendo a su pueblo. Por eso hoy vamos a ver 2 puntos en cuanto a la predicación. Entonces, en nuestro primer punto vamos a ver cuál es el propósito de la predicación, y nuestro segundo punto es qué ha pasado con la predicación en la actualidad. Entonces vamos a ir a nuestro primer punto: ¿cuál es el propósito de la predicación? El propósito de la predicación es básicamente que el hombre caído, que no conoce a Dios, pueda verdaderamente él conocer a Dios. Efesios 4:17, en este pasaje, está hablando de personas que verdaderamente no conocen a Dios. Dice: pues esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo nos dice que todas las personas que no son creyentes, todas las personas que no conocen a Dios, andan en la vanidad de su mente y están ajenos de Dios por la ignorancia que hay en ellos, de que verdaderamente estas personas no conocen a Dios. Por eso, desde el mismo momento que realmente somos conscientes de la verdadera necesidad que tienen todos los hombres de conocer a Dios, y esta necesidad no es que los hombres tengan ellos una buena salud, o que los hombres tengan suficiente dinero como para vivir bien, o que se encuentren con su media naranja, como dice el dicho popular: si tienes salud, dinero y amor, pues todo está bien. Pero esto es una mentira que se ha inventado el mundo, que solamente lo que hace el mundo es mirar solamente lo material. La mayor necesidad para el hombre es que conozca a Dios, que conozca a su Creador. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y si como creyentes conocemos a Dios y tenemos el remedio para todos los hombres, porque si poseemos el conocimiento de la verdad, debemos de compartir el mensaje de salvación con todas las personas que ignoran o no conocen acerca de Dios. Por eso, como creyentes, debemos predicar el Evangelio, y dijimos que también esto es una tarea principal para la iglesia: primero perfeccionar a los santos y después ir a predicar el Evangelio, porque por medio de la predicación Dios puede actuar en el corazón de una persona y llegar a salvar a un alma. La predicación es algo demasiado importante, y la predicación nos debe llevarnos siempre al conocimiento de la verdad, de cada vez aprender más verdades acerca de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice:
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en todos los creyentes. La palabra de Dios va a actuar en todos los que creen para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando la palabra se expone y la verdad es oída por la predicación, podemos conocer verdaderamente a Dios y podemos conocer cada vez más a Dios. Solo por medio de la palabra podemos conocer a Dios. Solamente en la Biblia encontramos a Dios porque Él solamente se nos ha revelado por medio de las Escrituras. La predicación nos lleva a conocer cada vez más a Dios. Y cuando nosotros escuchamos sermones, cada vez lo que hacemos es aprender nuevas cosas más acerca de Dios. Sabemos que la Biblia nos enseña muchísimas cosas acerca del carácter de Dios, de cómo nosotros debemos actuar, y nos enseñan muchas cosas acerca de Dios y acerca de nosotros. Por ejemplo, si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, primero debemos de conocer a Dios. Entonces primero deberíamos de empezar a conocer a Dios por sus atributos, cómo es verdaderamente el carácter de Dios, y ahí sí nosotros mirarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Además también la predicación también nos reconcilia con Dios, como dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos estamos aquí porque alguien nos ha predicado o porque alguna persona nos ha hablado acerca de Cristo. Por eso en este día nos encontramos aquí todos reunidos. La predicación es el medio que Dios usa para salvar a las personas. Cuando escuchamos un mensaje acerca de la Escritura, una persona puede ser reconciliada con Dios. Un mensaje predicado puede traer vida eterna, puede salvar a las personas. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire lo que nos dice el Señor Jesucristo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Entonces, cuando se predica, la predicación tiene el poder también de salvar a una persona. Incluso cuando nosotros le predicamos el Evangelio, Dios puede obrar en su soberanía y salvar a una persona. La predicación es el medio que Dios usa por excelencia para salvar a los incrédulos. 1 Corintios 1:21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ciertamente la predicación es locura para todo el mundo. Los judíos piden señales, milagros, como los que Dios había hecho por medio de Moisés, de abrir el mar en dos, o como los que Dios había hecho por medio de Josué, que detuvo el sol, o como los que Dios hizo por medio de Ezequiel, que levantó allí a todos los muertos en el valle de los huesos secos. Y los gentiles pedían filosofía. Querían tener la sabiduría de Sócrates, de Aristóteles, querían tener la sabiduría de Platón. Y Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, como nos dice 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Por una parte, si Pablo predicaba a un judío y le anunciaba a Cristo crucificado, este judío fácilmente podría exclamar, ¿no dice la Escritura que maldito de Dios el que cuelga en un madero? ¿Cómo vienes a mostrarme a un Cristo muerto como un criminal, si yo quiero un Cristo triunfante que nos salve de los romanos? Y por otro lado, si Pablo le predicaba a los griegos, a los gentiles, ellos iban a tomar esto como una broma. Les iban a decir, un Dios que se deja matar por sí mismo, nos estás predicando un Dios débil, un Dios que después de morir ajusticiado como un criminal simplemente resucita. O sea, la respuesta para los griegos era una respuesta absurda, así como los mismos griegos cuando Pablo predica en Atenas, en el Areópago, ahí en Hechos 17:32.
Acá cuando Pablo se encuentra predicando, dice la Escritura, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, acá los griegos dice, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Pero a pesar de todo esto, Pablo predicaba valientemente, porque la Escritura dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la necedad, por la tontería de la predicación. Porque entre más tonto e inútil el medio, más grandemente se va a manifestar Dios. Y estamos frente al gran valor que ha tenido y tiene y tendrá la predicación de la iglesia de Dios, porque por medio de la predicación, por medio de la locura, la necesidad, Dios va a salvar a su pueblo solamente por la predicación. Por eso la tarea principal de la iglesia y de los oficiales de toda iglesia de Dios es tratar de acabar con la ignorancia de los hombres acerca de Dios. Por eso es que la predicación es algo que no se puede reemplazar o acabar en la iglesia. Es parte fundamental de la iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia debe ser la columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser la que lleva la verdad acerca de Dios. Por eso cuando una iglesia le está dando prioridad a otras cosas que no sea la predicación, está llevando a las personas a la ignorancia de Dios, a que esta iglesia no conozca a Dios. La alabanza es importante en la iglesia, pero la alabanza no es lo principal en la iglesia. La alabanza nos prepara para escuchar nosotros la palabra de Dios. Una iglesia que dura más su tiempo en la alabanza que en la predicación, verdaderamente no ha entendido la prioridad de la iglesia, que es predicar la palabra de Dios e instruir al pueblo de Dios en el conocimiento de Dios. Es como si nosotros estuviésemos en una cocina. Sabemos que en una cocina la función principal de una cocina es hacer de comer, pero si nosotros solo nos dedicamos a mantenerla limpia y tener el mercado allí organizado, no estaríamos cumpliendo verdaderamente la función principal para lo que esta cocina fue diseñada. Aunque es importante mantener limpia y ordenada la cocina, en la iglesia es importante para nosotros alabar a Dios, adorar a Dios, orar a Dios, pero lo principal de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Aunque también nosotros nos vamos a encontrar con un mayor énfasis en muchas iglesias de nuestra sociedad, y ese énfasis no es la predicación de la palabra de Dios, es lo contrario a lo que estamos diciendo, porque muchos de estos nuevos cristianos solo piensan en tener grandes templos con muchos lujos, al igual como lo pensaba la Iglesia Católica Romana en el siglo XII, tener los mejores templos, donde la apariencia física del edificio es lo único que cuenta, más no es la enseñanza, porque dicen, entre más grande y más bonito el templo, es porque verdaderamente Dios nos está bendiciendo, pero esto es contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. 1 Timoteo 6:3 nos dice, si alguno enseña otra cosa que no son conformes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y el versículo 9 sigue diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debemos de predicar conforme a la palabra de Dios, no porque tengamos un templo grande, verdaderamente significa que nosotros somos salvos, porque si fuéramos por tener un templo grande y una apariencia bonita del templo, pues nosotros podríamos concluir que solamente los católicos y los mormones son los únicos que podrían ser salvos, porque ellos son los que tienen los templos más grandes y más bonitos. Pero tener un templo grande o chico
verdaderamente no significa nada. Lo que verdaderamente importa es si las personas están creciendo conforme al conocimiento de Dios dentro de una iglesia, ya sea una iglesia chica o grande. Esto es lo más importante, no es la apariencia física. Otras iglesias dan énfasis en curar dolores, enfermedades, milagros, mejorar la autoestima de las personas, aunque muchas de estas cosas verdaderamente las enseña la Escritura, pero cuando solo se predica solamente estas cosas, estaríamos dando un alivio temporal a las personas y estaríamos dejando el verdadero problema sin resolver. Vemos muchas iglesias que solamente predican de hacer milagros, sanidades, cruzadas de milagros y todas estas cosas. Estas cosas no se pueden convertir en la predicación principal de la iglesia, porque estaríamos dejando de lado el evangelio de salvación. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Incluso esa palabra poder nosotros la podríamos traducir como dinamita. Es la dinamita que Dios utiliza para salvar las almas. Nosotros lo podríamos ilustrar de esta manera. En una ocasión un amigo llevó su moto al mecánico porque estaba su moto perdiendo la fuerza. Entonces el mecánico la revisó y no le dio mucho problema. Entonces él simplemente quiso incrementarle la fuerza a la moto y lo que hizo fue lavarle el carburador y abrirle el paso más de gasolina para que la moto tuviera más fuerzas. Y así la moto funcionó normal y este amigo se llevó la moto para su casa y al pasar de 2 meses la moto volvió a quedar sin fuerza, había perdido su fuerza y estaba peor de lo que estaba antes. Y otra vez la volvió a llevar de nuevo al mecánico, quien le hizo un chequeo más minucioso para verdaderamente encontrar el problema. Y el mecánico se dio cuenta que lo que sucedía con esta moto era que unos discos del clutch se habían partido y ya habían dañado muchas piezas que estaban ya dentro del motor y ya era casi imposible arreglar la moto. No podemos decir que lo primero que hizo este mecánico estuvo mal, ya que solo estaba intentando resolver un problema, pero lo que hizo en vez de resolver este problema fue agravar mucho más el problema. Por eso cuando intentamos solucionar solamente los síntomas sin conocer verdaderamente la causa, lo que nosotros estamos haciendo es mucho más mal que bien, y eso es lo que está sucediendo con muchas iglesias en la actualidad, que simplemente quieren es solucionar la causa. Por ejemplo, si una persona, digamos, es alcohólica, simplemente le dan sus consejos para que ya no sea alcohólica, y verdaderamente no están yendo a las raíces de su problema, que es su corazón. Y no se le debe de dar una terapia, sino lo que se le debe hacer a esta persona es predicar el evangelio para que verdaderamente ella sea salva. Debemos de ir es al verdadero problema, y es el corazón de las personas, porque si solamente estamos dando un alivio temporal, las personas no van a estar bien. Y podemos ver nosotros muchos casos también. Los psicólogos lo que hacen es también dar un alivio temporal a las personas, solucionarle temporalmente los problemas a las personas. Incluso yo conozco un caso de un amigo que estuvo en una fundación porque él era drogadicto, y él estuvo un tiempo allí, duró cerca de 1 año, y duró como después de 1 año, dijeron en esta fundación, ya el hombre se ha curado y se volvió para su casa, y 3 meses después se convirtió peor de lo que era, se convirtió en un drogadicto, peor de lo que estaba antes, y en menos de 1 año ya andaba con un costal en las calles. Entonces ellos lo que hicieron en esta fundación fue darle un alivio temporal, no fueron verdaderamente a la raíz de su problema. Y esto es lo que están haciendo muchas iglesias en nuestra sociedad. Y la sociedad del hombre le da televisión, autos, casa, le da diversión, y la sociedad lo que lleva a pensar a estas personas es que todo se encuentra bien, que no hay ningún problema. Y por otra parte, la iglesia les dice a las personas lo que ellos verdaderamente quieren oír para hacerlos sentir bien, y no solucionan verdaderamente el problema principal que hay en el hombre.
Pero por eso la predicación debe ser la tarea primordial y principal dentro de la iglesia. La función de la iglesia no es hacer al hombre que sea una mejor persona, ni tampoco es sanarlo físicamente o hacer que el hombre sea feliz. La función principal de la iglesia es predicar, es que el hombre tenga una correcta relación con Dios y que pueda esta persona reconciliarse verdaderamente con Dios. Y cuando la iglesia cumple con su función primaria, que es de predicar la palabra de Dios, entonces van a haber consecuencias. Esto es que el hombre ahora va a ser una mejor persona y va a contribuir a que sea feliz. Estos son efectos de conocer a Dios y el mensaje de salvación. Predicamos para que Dios cambie vidas, no predicamos para nosotros cambiarlas. Solamente Dios por medio de su palabra puede cambiar vidas, porque si nosotros predicamos lo que nosotros creemos y cambiamos las vidas, solamente estamos dando un alivio temporal. Pero si Dios cambia la vida de una persona, está dando un alivio definitivo a esta persona. Entonces vamos a ir ahí a nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que está pasando con la predicación? En este punto lo primero que debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando verdaderamente con la predicación en muchas iglesias? Porque las vidas de las personas no son transformadas y siguen siendo igual que antes, ya que muchas iglesias ni siquiera le dan verdaderamente la preeminencia que corresponde a la predicación dentro de la iglesia. Y en la actualidad nos encontramos con muchos nuevos profetas modernos, que estos profetas lo que hacen es opacar la predicación con sus shows en la iglesia, donde ellos son los protagonistas, tumban gente, profetizan, pero verdaderamente no se enseña la palabra de Dios. Lo que vemos es que estos hombres con sus actos opacan la predicación. Y también vemos en la iglesia moderna, en vez de un buen sermón, que es lo que nosotros debemos de escuchar, es un sinnúmero de actos organizados por las iglesias modernas, que más bien parecen un circo que verdaderamente una iglesia de Jesucristo, donde en esta iglesia podemos encontrar shows de danzas, obras de teatro, orquestas de música y hasta un gurú que es el profeta que adivina el futuro. Solamente a ese gurú lo único que le faltaría es la bola de cristal. Entonces, y debido a toda esta entretención que ha surgido en la iglesia en los últimos 100 años, la predicación ha sufrido tanto que ya muchas personas ya no les interesa ni les gusta la predicación dentro de la iglesia. ¿Por qué ha sucedido esto? Miremos algunas razones por cual la predicación verdaderamente ha perdido su valor. Una de las razones es la influencia de la comunicación masiva, como es la televisión, que no solamente es auditiva, sino también es visual. La televisión se ha convertido en un rival de la predicación. Este aparato ha acabado con el púlpito de la iglesia. Sin duda la televisión tiene sus grandes ventajas en la comunicación, pero también tiene sus grandes desventajas. Por ejemplo, no podemos dudar nosotros de los beneficios que tiene la televisión para nosotros. Por ejemplo, nos permite ver algunos eventos donde nosotros no podíamos ir por falta de dinero. Por ejemplo, el mundial que se acerca, nosotros lo podemos ver por televisión. Pero también hay unas desventajas acerca de con la televisión. La desventaja es que la televisión convierte a las personas en ociosas y personas perezosas. Y las personas simplemente con presionar un botón ya encuentran entretenimiento dentro de su casa. Y esto hace a que las personas se vuelvan más ácidas para ir a la iglesia y se sientan más cómodas enfrente del televisor que en una silla en una iglesia. Otra razón que nosotros podemos ver porque la predicación ha perdido su valor es por el individualismo de las personas, porque las personas quieren rebelarse en contra de todas las autoridades que Dios ha puesto. En todos los ámbitos sociales, todas las autoridades que Dios ha puesto han sido desafiadas por los hombres, empezando primeramente desde la familia, el colegio, el Estado, la iglesia, la Biblia.
todo lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha puesto ha sido desafiado. Y por eso es que muchas personas ven el púlpito como un símbolo de autoridad, que lo único que quiere es amargarles la vida. Otra razón por la que nosotros vemos que la predicación ha perdido mucho valor es por la influencia de la psicología moderna. La psicología moderna lo que hace es engrandecer al hombre y lo considera como una víctima de todo lo que está pasando. Y cuando un predicador empieza a mostrarle la verdadera condición del hombre y de su malvado corazón, las personas se consideran más buenas que Dios y empiezan a ver a Dios como una persona que es inhumana, que verdaderamente no los entiende. Aunque estas son solamente 3 de muchas razones que nosotros podemos encontrar por qué la predicación ha perdido su valor, debemos recordar que la predicación de la Escritura básicamente es proclamar la verdad de Dios. Por eso cuando un predicador se sube al púlpito, lo que debe hacer es solamente exponer la verdad de Dios, no exponer lo que él cree, lo que él piensa o lo que él considera. Lo que se debe exponer es la verdad de Dios, donde se nos debe dar a entender la Escritura de la manera más sencilla posible, donde pueda comprender el mensaje que se está predicando la persona más letrada como hasta la persona más inculta que se encuentre en el auditorio, ya que el pastor durante toda la semana debe estar meditando en lo que se va a enseñar de una manera más profunda para darlo a conocer. Esto no quiere decir que solo las personas que predican son las únicas que deben de escudriñar las Santas Escrituras, porque cada uno como creyentes de una manera individual tenemos la responsabilidad de estudiar las Escrituras individualmente. Quizás algunos hermanos no lo hagan de una manera muy profunda, pero es responsabilidad de cada creyente estudiar individualmente la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Por eso debemos considerar el verdadero valor de la predicación, ya que la predicación, su objetivo principal es instruir, edificar a todos los creyentes, a todo el pueblo de Dios. Y por medio de la predicación tenemos una menor probabilidad de nosotros apartarnos de las Escrituras, ya que por medio de la predicación tenemos un mayor conocimiento de Dios, aprendemos más acerca de Dios, porque estamos conociendo el camino de Dios y aprendiendo cada vez más la voluntad de Dios. Sin la predicación en la iglesia, en la iglesia nosotros nos podíamos desviar fácilmente del camino de Dios. La predicación nos enseña de una manera más sencilla la voluntad de Dios. La predicación también ayuda a las personas a entender de una manera más sencillamente la Escritura, y también incita a las personas también a leer muchos pasajes de la Escritura, y también cuando el predicador interpreta el pasaje, la persona puede mirar y entender más fácilmente lo que se está enseñando por medio de la predicación. Cuando se toma un pasaje de la Escritura y se explica fielmente durante la predicación, el mensaje tiene el poder como también tiene la autoridad de Dios, y por medio de un mensaje fielmente expuesto, Dios puede obrar por medio de su Espíritu Santo para cambiar a las personas, porque este mensaje tiene la misma autoridad de Dios. La predicación es una cosa sencilla que muchos hombres desprecian, ya que ellos aman más sus deleites temporales que les ofrece el pecado que la palabra de Dios. Pero la predicación para todos los que somos creyentes es un aliciente que fortalece nuestra fe, porque es un regalo de Dios para su iglesia, para que nosotros le conozcamos. Por eso, hermanos, nunca despreciemos a una persona que verdaderamente venga y nos predica la palabra de Dios, porque es un don de Dios que Dios le ha dado a su iglesia para que sea edificada la iglesia de Dios. La predicación es el medio
por el cual Dios nos habla en nuestros corazones. Y esta palabra actúa por medio de su Espíritu para transformar nuestras vidas y hacerlas conforme a su voluntad. Por eso la predicación es algo que debe ser esencial dentro de la iglesia. Primeramente porque Dios ha decidido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y segundo, porque por medio de la predicación nosotros podemos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Vamos.